Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estudiar un tema que para muchos es muy interesante y pues de mucha utilidad. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Y para esto necesitamos estudiar ciertos conceptos claves. Uno de los primeros conceptos clave que vamos a estudiar es la retórica. ¿Y qué es la retórica? La retórica es aquella que se va a encargar de darnos todas las reglas que van a regir la composición o cualquier discurso en prosa, cuyo propósito va a ser influir en las demás personas, en sus opiniones o en sus sentimientos. Es decir, que lo que hemos estado haciendo, donde nosotros damos las premisas y llegamos a una conclusión y donde nosotros queremos persuadir a las demás personas, pues lo que hemos estado estudiando son las reglas de la retórica. La otra es la falacia. Y la falacia no es más que una mentira disfrazada de verdad. Y eso se da mucho en los discursos. Existen diferentes tipos de falacia y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando estamos analizando argumentos. Pueden ser formales o informales. Los formales pues son cuando nosotros seguimos las reglas de la lógica, ¿no? El modus ponens, el modus tollendo tollens, el modus ponendo tollens, ¿sí? ¿Y cuáles son las informales? Estas son las falacias informales de irrelevancia y las falacias de semántica. Y ahorita vamos a ver precisamente unos ejemplos para que nos demos cuenta de cómo a veces podemos ser manipulados. Ahora bien, dentro de las falacias formales vamos a encontrar la falacia de afirmación del consecuente. Un ejemplo podría ser, si está nevando, entonces hace frío, y si hace frío, por lo tanto está nevando. Lo estamos comprobando en este momento. Aquí en Tabasco está haciendo frío y no necesariamente tiene que estar nevando. Aunque en algunos lugares, si hace frío, pues obviamente está nevando, pero eso no va a ser algo como que general, porque puede ser nada más un frente frío, pueden ser las lluvias, como por ejemplo aquí en Tabasco, a lo mejor nada más hay neblina y aún así existe frío. Entonces ahí es cuando vamos a utilizar esta falacia formal. La otra falacia formal es la falacia de negación del antecedente. Si estudio mucho, entonces aprobaré el examen. No estudié mucho, por tanto no aprobaré el examen. No siempre tenemos las condiciones para estudiar, pero no siempre es que no sepamos hacer las cosas. Entonces, el hecho de que no estudiemos mucho no quiere decir que realmente vamos a reprobar el examen, sino simplemente tal vez nos cueste un poquito más de trabajo o nos ganen los nervios, pero no quiere decir que sea una condicionante para que nosotros reprobemos. Dentro de las falacias informales podemos mencionar las falacias de irrelevancia. Por ejemplo, deberías de comprar este auto porque el vendedor es muy simpático. Aunque es una buena condición el que exista un trato amable, no quiere decir que sea que asegure que tú vayas a comprar el carro. Porque una cosa es que te trate bien y pues que te caiga bien, pero otra cosa son las condiciones, en primer lugar, de pago, si cuentas con el importe, si el carro cuenta con las condiciones que tú andas buscando. ¿Sí? Aunque el trato amable es necesario, no quiere decir que sea una condición imperante para realizar la compra. Otra de las falacias informales es la transferencia de propiedades. Un ejemplo sería el equipo de fútbol de nuestra escuela es el mejor porque tenemos un jugador excelente. No siempre va a ser el jugador excelente, a lo mejor sí va a ayudar a que el equipo pues vaya mejorando, pero no quiere decir que tenga que ser a fuerza el mejor, ¿sí? No quiere decir, tal vez las personas que están conformando el equipo, pues a lo mejor sí son buenas, pero también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor es necesario que tengamos un entrenador que cumpla con todas las condiciones, que nos llevemos todos como equipo, porque
Lo hemos visto en la selección mexicana, no tenemos excelentes jugadores y luego terminan perdiendo. No son los mejores, pero nos damos cuenta de que sí, de que en equipo tal vez no juegan muy bien, pero individualmente son personas excelentes. Entonces ahí podemos ver que sí esto puede ser una falacia, ¿no? Otra falacia es contra la persona, es ofensiva. No deberías escuchar a Ana porque siempre se viste de forma extraña. Y aquí es como, también cuando nosotros decimos o cuando nosotros juzgamos a las personas, por ejemplo, que traen tatuajes, y pues ya decimos, no, es de lo peorcito porque trae tatuajes. No siempre las personas que traen tatuajes son las peores personas, o las personas que dicen groserías son las peores personas, ¿sí? Porque, por ejemplo, entre varones se tratan así y son ingenieros, o sea, entre amigos, entre cuates, son ingenieros, tienen cierto nivel y aún así tienen cierto nivel de estudio y son buenas personas. Entonces es como cuando estamos juzgando de manera errónea a las demás personas. Otra de las falacias contra la persona puede ser las circunstancias. Por ejemplo, Carlos dice que debemos de reciclar, pero claro, él trabaja en una empresa ecológica, es decir, que como él trabaja en una empresa ecológica, a fuerza quiere que hagamos eso, ¿sí? Es como cuando menospreciamos las condiciones que nos están dando. Una persona a lo mejor nos dice algo y empezamos a menospreciar precisamente por las circunstancias en las que él, sus circunstancias alrededor, y no debería de ser así. ¿Okay? La otra falacia es la de apelación a la autoridad. Debe ser cierto porque lo dijo un actor famoso. O por ejemplo, cuando mi madre me decía, es que lo dijeron en Facebook, pero ¿quién lo dijo? O sea, ¿cómo lo dijeron? ¿Qué página es? Entonces ahí también puede ser una falacia. Por ejemplo, una vez dijeron que una artista famosa había muerto y va este señor Felipe Calderón y da el pésame. Y luego nos damos cuenta de que era mentira. Entonces ahí él estaba dando una falacia. Otra falacia de apelación a los sentimientos es, por ejemplo, de temor. Si no me das la respuesta al examen, te vas a arrepentir. Es decir, que te da miedo y a fuerza le tienes que dar las respuestas para que puedas presentar, para que las respuestas del examen. ¿Por qué? Porque te está dando temor, porque a lo mejor sí me va a dar una golpiza, no lo sabes, ¿sí? Otra falacia podría ser la de piedad. Déjame ganar este debate, estoy muy cansado y no puedo seguir discutiendo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, los chantajes. Oye, por favor, haz esto, es que estoy a punto de morir, ¿no? Otra también podría ser una falacia como consecuencia de la ignorancia. No se ha demostrado que los extraterrestres no existen, así que deben existir. O sea, no estoy diciendo tampoco que no existan. Ciertamente, no existen pruebas, pero tampoco hay nada con lo que yo pueda asegurar que existen, ¿sí? Otra falacia podría ser la de referencia de insuficiente, perdón. Podría ser de petición de principio, es decir, leer libros es importante porque es necesario leer, ¿sí? O sea, ya te está diciendo que leer libros es importante. ¿Y por qué es necesario leer? O sea, y luego, o sea, no existe una justificación tajante que te pueda decir que realmente tengas que leer libros. Por ejemplo, voy a quemar a las madres, cuando mi hijo le digo, haz esto, y me dice, ¿pero por qué? Pues porque soy tu madre. Es lo mismo, ¿ok? De falso dilema, o estás conmigo o estás contra mí. Es como cuando cuando decimos, aquí nada más hay de dos sopas, y la de arroz ya se acabó. O sea, no tienes opciones. Es como una manera de obligar a alguien a tomar una decisión, ¿no? Y por último, la falacia de ambigüedad. Un ejemplo podría ser, el banco tiene dinero, por lo tanto, puedes sentarte ahí y resolver tus problemas financieros. ¿Sí? Llegas ahí con el banquero y le dices, no, pues si tú tienes el dinero, dámelo. ¿Sí? Porque no es así nada más, porque sí. Tienes que tener, pues obviamente, para
solventar tus problemas financieros tienes que tener un plan, tienes que ver la manera de cómo lo vas a conseguir, etcétera. No necesariamente el banco, con el simple hecho de que mires el banco, de que te sientes en el banco, ya resolviste tus problemas. ¿Ok? No me queda más que darles las gracias por ver este video y pues bueno, nos vemos en la siguiente semana con otros temas de la materia de pensamiento matemático. Bye.